Muy buenas tardes. En el marco del 43º aniversario de Fundación Mediterránea, brindamos la cordial bienvenida a todas las personas conectadas. Agradecemos a las empresas sponsors, a los socios que presentamos en el video de apertura de cada reunión. Y el objetivo de esta iniciativa de hoy es aportar y difundir sobre los aspectos más relevantes de la hidrovía Paraná-Paraguay, en la nueva etapa de concesión y ante anuncios del gobierno al respecto, entendiendo que se trata de una infraestructura de suma importancia para el desarrollo de las exportaciones argentinas, y que por ende debemos asegurar su eficiencia y competitividad. Por eso, primeramente, presentamos al señor Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara de Puertos Privados, quien expondrá sobre la importancia de la hidrovía, con un tiempo estimado de 5 minutos. En segundo lugar, el señor Rafael Conejero, ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, que se referirá acerca de las bases sobre la que se definió el sistema paralelo ante la situación de los años 93-95 y la situación actual. Tiempo estimado de 5 a 10 minutos. En tercer lugar, la señora Carolina Beltramino, quien es economista, jefe de la filial Litoral de Fundación Mediterránea con sede en Rosario, y presentará su exposición basándose en las virtudes y desafíos de la concesión que termina. ¿Cómo llegamos hasta acá? Tiempo estimado de su exposición, 15 minutos. Y para finalizar con esta organización, el señor José Bernasconi, presidente de la Comisión de Transporte e Infraestructura de la Bolsa de Comercio de Rosario, quien abordará el estudio de factibilidad y resultados, definiciones e iniciativas del gobierno y sus argumentaciones. Tiempo estimado de su exposición, 30 minutos. Al finalizar las exposiciones, daremos espacio a preguntas por el tema que nos convoca hoy: desafíos para el desarrollo argentino, la nueva concesión de la hidrovía. Muchas gracias. Adelante, señor Luis Zubizarreta, nuestro primer disertante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación Mediterránea y al IERAL por esta invitación y sobre todo por abordar un tema tan importante para la Argentina. En primer lugar, yo quiero decir que acá hay una larga historia. La hidrovía tiene una larga historia de la época de la colonia, pero en los últimos 25 años ha habido un cambio determinante y muy exitoso que nos ha permitido un desarrollo fundamental en uno de los sectores más dinámicos de la Argentina. Y además tenemos por delante un desafío enorme, que es seguir con ese éxito y generar una infraestructura que nos permita seguir creciendo. La Argentina es un país alejado de los mercados y eso lo pone en desventaja, pero tiene una enorme bendición que es un río que llega hasta el corazón de la producción agroindustrial. Y justamente uno de los grandes desafíos ha sido y es aprovecharlo. Hace 25 años hubo una serie de hitos que fueron fundamentales para nuestro sector. El primero de ellos fue la promulgación en el año 1992 de la Ley de Puertos, que permitió inversiones privadas en terminales y que catapultó a la Argentina como uno de los países que tiene un sistema portuario más moderno, desarrollado por privados desde ese entonces. Y el segundo gran hito es la concesión del sistema de la hidrovía, con un esquema de peaje que actualmente no tiene ningún costo para el Estado y que fue adjudicado en el año 95 y que permitió al río darle estabilidad y digamos, que nuestras exportaciones puedan fluir eficientemente hacia el mundo, superando esa dificultad de estar alejados.
Gracias a eso, entre otras cosas, nuestra producción de granos pasó de 40 millones a 120 millones. Es decir, fue el único sector relevante de la economía argentina que creció a tasas asiáticas. Y el único sector en donde la Argentina tuvo éxito, el desarrollo agroindustrial, y uno de los artífices fue esta obra de infraestructura. Además de crecer la producción primaria, creció el valor agregado, y hoy basta mirar por Google Earth toda la costa y encontrar puertos y fábricas eficientes en nuestro país, en un sector que agrega una gran parte de las exportaciones argentinas. En los últimos 10 años hemos tenido algún estancamiento, sobre todo hemos tenido algún inconveniente con el agregado de valor, política que está en proceso de revertirse y creemos que es fundamental. Y la concesión se está terminando, con lo cual tenemos el enorme desafío de trabajar en la hidrovía del siglo XXI, porque si queremos pasar de los 120 millones de toneladas que producimos actualmente a los 200 millones que fácilmente podemos producir y exportar, necesitamos una hidrovía más moderna y con una serie de cambios que seguramente más adelante vamos a repasar. Y es por eso tan importante para el país que esta concesión llegue a buen puerto y que lo hagamos en un proceso transparente y claro. Para eso, y para cerrar, tengo dos mensajes. Primero, es que creo que hay que mantener las cosas que se hicieron bien, que fueron muchas. Y segundo, es que necesitamos, ante los cambios de buques y digamos, ante cambios de la logística, adaptarnos, pero debemos hacerlo de un modo tal de que siga sin costarle al erario público nada y que este sistema sea pagado por la carga, y además que el costo del peaje no vaya a cubrir otros recursos necesarios por el Estado, sino que se concentra acá. Voy a cerrar con dos comentarios. En primer lugar, quiero destacar la apertura del Ministerio de Transporte, que nos invitó a varias reuniones para discutir el tema. Nosotros tuvimos una gran preocupación con la formación de la empresa estatal y bueno, el Ministerio de Transporte tuvo la amabilidad de invitarnos a una reunión y explicarnos cuál era su visión. Es un órgano solamente de control que no va a tener ninguna otra participación destacada, y lo más importante es que los flujos económicos pasen por la concesión. Y además destaco también y agradezco el rol de la gobernación de la provincia de Santa Fe, fundamentalmente, que tomó un liderazgo en esto y que también nos acompañó. Por último, esta hidrovía no solo impacta en la Argentina, sino también en una serie de países hermanos, es fundamental para la región y es clave para el desarrollo de ciertas regiones de la Argentina, todo el centro, el NEA y el litoral, que con el uso del esquema de barcazas va a potenciar su producción. Así que, bueno, creemos que es una enorme oportunidad y creemos que va a ser una de las llaves de la salida de la crisis de nuestro querido país. Con esto termino. Gracias. Muchísimas gracias, señor Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara de Puertos Privados. Y ahora sí, en segundo lugar, el señor Rafael Conejero, como dijimos, ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, quien se referirá acerca de las bases sobre lo que se definió el sistema paralelo ante la situación entre los años 93-95 y la situación actual. Adelante, Rafael. Muy bien, muchas gracias, Miriam. Un saludo a todos los participantes y muchas gracias por invitarme a participar de esta manera, revivir cosas que pasaron hace muchos años y que fueron muy intensas. La verdad que tienen su costo emocional, pero con mucho gusto estoy aquí para tratar de que cualquier experiencia que sea positiva, ya sea para copiar aciertos y para evitar errores,
pueda servir. En primer lugar, en este gran paralelo entre aquella época y hoy, me permito decir que en aquel momento había un clima macroeconómico que se había logrado una cierta estabilidad al gobierno de aquel entonces. Recordemos que Menem había asumido en mitad del 89 con la hiperinflación que había dejado en esos meses, junio, julio del año 89, el doctor Alfonsín. Le costó mucho organizar cambios profundos durante el 89 y el 90 hasta que la economía macroeconómicamente, globalmente no se estabilizó. Es decir, hace falta un cierto orden global macroeconómico y ojalá en esta etapa que estamos también en momentos difíciles la alcancemos pronto y eso facilita que el Estado en general, el gobierno en particular, se pueda concentrar en estos temas más operativos. Otro gran tema de aquella época fue que estuvo muy claro el objetivo que se buscaba, y el objetivo era bajar el costo de transporte en beneficio de la carga. Luis Subizarreta nos habló mucho de exportaciones, tiene toda la razón, pero también afecta a las importaciones, porque todo lo que son importaciones de Argentina, la inmensa mayoría, sobre todo las de valor, entran por el canal. Fue bajar el costo de transporte en beneficio de la carga. No había otro objetivo más que ese, y esto es importante y creo que lo vamos a destacar más adelante. El órgano ejecutor en aquel momento fue la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias, que es el órgano específico dentro del Ministerio de Transporte. Por supuesto, participó la Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, la SIGEN, que es la Sindicatura General de la Nación, en fin, los órganos normales y habituales del Estado. Aquí se ha planteado o escuchado alternativas, no estoy muy en el tema, pero el Estado habló la posibilidad de crear una sociedad estatal con participación de las provincias, etcétera, que ejecute esta concesión y la controle. En mi experiencia creo que no sería positivo, no creo que haga falta nuevas sociedades del Estado. Fui en su momento interventor de una sociedad del Estado, de las AGP, Administración General de Puertos, que es una sociedad del Estado, así que conozco bien cómo funciona la sociedad del Estado, y la verdad que es dejar una estructura que, aunque no sea la intención del gobierno en este momento, puede ser después un vehículo en el cual se crean nuevas burocracias, y además es una empresa que va a tener siempre la tentación de recaudar más plata, porque a través de la tarifa se puede recaudar mucho dinero, se puede armar casi una aduana paralela, digamos, y va a ser una empresa que siempre va a tener plata, que va a ser superioritaria y va a aparecer como una cosa positiva, cuando en realidad es un sobrecosto a la carga que habría que evitar. Honestamente, creo que el Estado tiene mecanismos de participación institucional bien desarrollados y que no es necesaria la creación, es más, creo que va a ser inconveniente la creación de una sociedad del Estado. Por supuesto que sí, la participación provincial, como siempre, tiene que ser activa y tiene que estar, pero no necesariamente a través de una empresa estatal. La Dirección Nacional de Vialidad, para poner un ejemplo, cuando hace una ruta que pasa por varias provincias, una ruta federal, digamos así, las direcciones provinciales de vialidad participan, los gobiernos locales opinan, pero no se organiza una sociedad para administrar una ruta. Realmente me parece que hay órganos de control para que hagan el seguimiento de la obra y que hay mucha experiencia en órganos de control en Argentina y obviamente en todo el mundo que podemos copiar y aprender y que son más específicos y que son organismos técnicos. Permítanme mencionar algunos, pero el ENERGAS, el Ente Nacional de Regulación del Gas y cosas así, funcionan y están. En su momento se optó también por contratar una consultora que organice, acumule y permita al Estado conservar los datos y los registros de dragado y demás para conocer mejor nuestro río y tomar mejores decisiones del Estado. Sí puede y debe hacerse un seguimiento y control de la obra desde un ángulo técnico. Y por supuesto, las directivas políticas el Estado las puede y las debe dar, por supuesto, pero a través, me parece, en mi opinión, de las instituciones y las estructuras estatales, tanto a nivel nacional y provincial, que ya están creadas. Y eventualmente, insisto, si hiciera falta un seguimiento y control de la obra, crear un órgano de control específico
con la experiencia que hay en el mundo en este tipo de órganos de controles que han funcionado mejor en general que una sociedad del Estado. Hablando y repitiendo y tratando de que haya sido un éxito esta concesión y que haya sido positivo para el país, que creo que lo fue, me he preguntado muchas veces cuál fue el motivo del éxito. Creo que el principal motivo de éxito fue que se logró una estructura tarifaria que asocie directamente la tarifa que pagaba el usuario con el beneficio que recibía. Es decir, si bien podía parecer un costo para el usuario, como era pagar la tarifa del peaje del río, recibía un beneficio tan directo y tan asociado, y esa tarifa estaba tan bien relacionada en función de lo que él realmente usaba del canal y cómo se beneficiaba, que era saludable y agradable pagar algo por un servicio que uno realmente... Poneme ese. Rafael, no se escuchó la última parte. Rafael, no se escuchó la última parte, por favor, ¿puedes repetir? Hay un problema ahí con el audio. Sí, pido disculpas, mi internet es muy malo y no es fácil superarlo en esta zona. Cuando hablaba de la tarifa, decías vos, Miriam. Bien, decía entonces que el éxito estaba asociado a que la tarifa esté directamente relacionada al beneficio que recibía el usuario. La tarifa que se definió en ese momento no incluía excedentes para subsidios cruzados, ni para subsidiar una burocracia estatal, ni para ser un objeto de recaudación del Estado, que bien podría ser un objetivo alternativo. Creo que debe mantenerse, que sería muy saludable, que se define una estructura tarifaria que refleje estos mismos valores, que beneficie al usuario en forma directa, reduciéndole los costos de transporte, y que no se use esta tarifa para recaudar fondos para el Estado, funcionar como una especie de segunda aduana, digamos. Finalmente, a quienes tengan que implementar este proceso, si es que deciden hacer finalmente una licitación abierta, internacional, como hicimos nosotros, etcétera, les comento que tuvimos que enfrentar muchas batallas, de las cuales seguramente tendrán que dar batallas similares. Hay un tema ambiental, hay después siempre planteos judiciales, hay conflictos entre las empresas que participan, porque naturalmente se impugnan unas a otras, y es lógico, y están en su derecho, pero eso plantea todo un proceso administrativo. También hay un tema con la opinión pública, en fin, hay que enfrentar varios temas porque es una obra relevante para el país y destaca todas estas cosas. Finalmente también hay un tema con los recursos humanos. En su momento fue muy difícil, empleados de construcción portuaria y empleados de la concesión, y eso es la incertidumbre entre la gente, y el sindicato era agresivamente, simplemente digo, tuve desde intensas amenazas de muerte a estar rodeado siempre con 2 guardaespaldas en el final de mi trabajo. Y creo que el sindicalista que estaba en aquella época, el señor Smith, es el mismo que está hoy. Digo, el tema de recursos humanos puede ser un planteo difícil. Le auguro la mejor de las suertes, ojalá Argentina encuentre la forma de repetir los éxitos y aprender de los errores de este proceso, y que tengamos un crecimiento en muchos sectores de la economía, tanto exportadores como importadores, y como el empleo y la reactivación en general. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, y vamos a recordar también que Rafael es ex economista del IERAL, desde jefe del IERAL de economistas en la década del 70 y 80 hasta el 90. También ustedes podrán recibir, si desean, los currículums de cada una de las personas disertantes que hemos presentado. Y ahora sí, en tercer lugar, escuchamos a la señora Carolina Beltramino, economista jefe de la filial Litoral con sede en Rosario. Adelante, Carolina, por favor.
Muchas gracias, Miriam. Yo voy a compartir una presentación. Un momento. Avísenme, por favor, si se ve bien. Perfecto. Entonces, tal como dijo Miriam, lo que yo voy a enfocarme es en la importancia de la hidrovía y del sistema de navegación troncal para Argentina. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de hidrovía? Bueno, yo voy a tomar un enfoque, un abordaje que desarrolló la CAF para el desarrollo de hidrovías latinoamericanas. Es un enfoque general, pero me va a permitir hacer hincapié en distintas conclusiones a lo largo de la presentación. Entonces, en primer lugar, la hidrovía se concibe como un medio de transporte. Todo lo asociado a la infraestructura fluvial, las soluciones asociadas al dragado, la salinización o ayudas a la navegación, permiten que la hidrovía se constituya como un medio de transporte adecuado y seguro para las cargas y las personas. En segundo lugar, la segunda dimensión de este análisis es la hidrovía como un sistema logístico. Esto quiere decir considerar la hidrovía como parte de un sistema logístico más amplio, y en este sentido la construcción de mejoras, de accesos, de puertos, plataformas logísticas, la conectividad y la disponibilidad de medios de transporte e infraestructura para volcar la carga al sistema fluvial, son lo que permiten constituir a la hidrovía como un pilar fundamental de un sistema logístico más amplio. O no, o la escasez de esta infraestructura puede constituir un desafío para que finalmente lo sea. Y en tercer lugar, la tercera dimensión concibe a la hidrovía como un instrumento para el desarrollo y la integración, como tal lo dijo Luis. La hidrovía está asociada intrínsecamente al desarrollo productivo. Promueve las oportunidades de desarrollo que no pueden disociarse de la logística y la infraestructura. Necesariamente el desarrollo productivo requiere del crecimiento de capacidades logísticas. Sin embargo, es necesario considerar que es necesario pero no es suficiente. La logística es necesaria y no es suficiente. Los medios de transporte son necesarios pero no suficientes. Los sistemas logísticos tienen que ser adecuados para solucionar las necesidades de movilidad de la producción. Si tenemos tiempo más adelante vamos a abordar el caso del NEA, donde esto es una dificultad muy importante para el desarrollo. Es necesario un marco regulatorio que permita bajar y reducir los costos logísticos. Y acá voy a hacer mención en dos desafíos clave para la logística en Argentina por la hidrovía. En primer lugar, la falta de reglamentación de la Ley de Transporte Multimodal, y por el otro lado, los sobrecostos asociados al cabotaje en Argentina. Me voy a detener aquí porque no es el foco de la presentación. Y cada una de estas dimensiones, la hidrovía como medio de transporte, como sistema logístico, como instrumento para el desarrollo, requiere una atención diferente, aunque complementaria. En este slide voy a presentar el sistema de navegación troncal. La sección de la hidrovía Paraguay-Paraná que fue entregada en concesión es el trayecto que va desde confluencia de los ríos Paraguay y Paraná, en Barranqueras, provincia de Chaco, hasta la desembocadura del Río de la Plata. Pero tiene dos tramos bien diferenciados. Por un lado, el tramo de Santa Fe Confluencia, al norte de la hidrovía, que fue incorporado a la concesión original en 2010, o sea, no estaba en el sistema de concesión que planteó Conejero, y es transitado por barcazas y buques de menor porte. Este trayecto tiene características específicas en las que seguramente profundizará José Bernasconi en su presentación. Y por el otro lado, tenemos el trayecto que va de Santa Fe hacia el océano, que es la hidrovía profunda, y es a la que me voy a referir en esta presentación. Este trayecto presenta la mayor profundidad. En el tramo que va desde Santa Fe hasta Rosario, si bien es apta para los buques, la verdad es que no hay virtualmente ingreso de buques en ese trayecto. Y en el trayecto que va desde Gran Rosario a la desembocadura del Río de la Plata es el tramo que presenta mayor profundidad, alcanza los 34 pies, y concentra el mayor movimiento de carga de la hidrovía, y de la infraestructura asociada a los servicios de logística en relación a la hidrovía. A los fines prácticos de mi presentación me voy a referir a esta sección de Santa Fe al Océano, como sistema de navegación troncal o hidrovía de manera indistinta. Quiero profundizar ahora sobre la relevancia del sistema de navegación troncal como medio de transporte y como componente clave del sistema logístico en relación al comercio internacional argentino.
Más del 90% del movimiento de contenedores del país se hace por puertos que están en la hidrovía. Es importante destacar que el tramo del Gran Rosario al océano opera en las terminales del puerto de Buenos Aires, la de Zárate y también la de terminal de Puerto Rosario. Por supuesto que la mayor parte de este movimiento de carga se concentra en los puertos de Buenos Aires y Dock Sud. Cerca del 80% de la carga de contenedores se movió en 2017 en esos puertos. En segundo lugar, el 80% de los granos, aceites y subproductos argentinos se despachan por puertos fluviales. Esto tiene una importante connotación en relación al comercio exterior argentino y las exportaciones. 4 de cada 10 dólares por exportación salen por la hidrovía. Finalmente, hay 125 millones de toneladas anuales que salen por la hidrovía. Estos son datos de 2017. La mayor participación de la carga se dan los graneles sólidos agrícolas y líquidos agrícolas, que ocupan el 60% del total de las cargas, 75 millones de toneladas, y se destinan fundamentalmente a la exportación. Los graneles líquidos no agrícolas suman el 20% de las cargas y son principalmente combustibles. Y finalmente, los graneles líquidos no agrícolas tienen una gran participación de productos metalúrgicos, insumos industriales, y también una participación importante de fertilizantes, que son insumos para el sistema productivo. Cuando vemos cómo está compuesta las cargas que mueve la hidrovía, vemos que hay una gran participación. El 88% de las cargas son graneles. ¿Y cuál es la característica de estas cargas? Que tiene una alta incidencia de los costos de distribución física internacional en el valor de los productos. De esta manera, los costos logísticos se constituyen un desafío muy importante para mejorar los sistemas productivos y los resultados productivos. El Banco Mundial en 2015 hizo un análisis del costo logístico de la soja de distintos países, dentro de los cuales estaba Argentina, y estimó que entre el 30 y el 34% del valor de la soja estaba insumido por costos de distribución física internacional. O sea, el 34% del valor de la soja en un puerto en Shanghái, con origen de producción en la zona núclea a menos de 300 kilómetros del puerto de Rosario, eran costos de distribución física internacional. Y la incidencia que tenía el costo fluvio marítimo, el flete fluvio marítimo, en esos costos era cerca del 40%, es decir, que tenía una gran incidencia. Y eso lo que muestra es la importancia que tiene el abordaje de estos temas. Ahora me voy a enfocar en la importancia del sistema de navegación troncal Perdón, me están llamando por teléfono y tengo que colgar. Me voy a enfocar en la importancia de la concesión del sistema de navegación troncal y su impacto en términos de desarrollo productivo. Tomando el caso de la producción agroindustrial, lo que vemos es que si vemos la evolución de los 4 principales productos, tal como mencionó Luis, vemos que está directamente asociado a las distintas fases en las que fue avanzando la profundización del sistema de navegación troncal. Está asociada a los resultados de la concesión. Previo a la concesión, la navegación únicamente podía ser diurna, por deficientes ayudas a la navegación. No había un calado garantizado no había un calado máximo garantizado, de hecho en realidad había un calado de 24 pies y no era garantizado, con lo cual se afectaba la previsibilidad de los cargadores. Y todo esto redundaba en altos costos de flete y se desaprovechaba el potencial uso de las vías navegables. Si evaluamos cómo impactó el sistema de navegación troncal, vamos a ver que a partir del año 1997, cuando se hizo la profundización a 32 pies, lo que sucedió es que hubo un crecimiento en los niveles de producción del 73%, alcanzando 64 millones de toneladas, de 37 millones de toneladas. Y luego en 2006, cuando se hizo la nueva profundización a 34 pies, nuevamente un crecimiento de la producción del 50%. Por supuesto que hay otros factores que inciden en la evolución de los niveles de producción.
Tal como mencionó Luis, nosotros podemos ver en los últimos 3 o 4 años un salto en los niveles de producción, que son respuestas fundamentalmente a políticas públicas dirigidas al sector. Hay un vínculo muy importante en el crecimiento productivo y la logística, o los costos logísticos. La concesión del sistema de navegación troncal permitió bajar los costos de transporte, tanto de las exportaciones, aumentando la rentabilidad y los incentivos a la producción, como de importaciones de insumos que forman parte del proceso productivo. Y eso de alguna manera permite aumentar la productividad total de los factores, y también la rentabilidad de las inversiones, que como vemos, si vemos la línea negra, lo que vamos a ver es la evolución de la capacidad de molienda en miles de toneladas al día en el transcurso del tiempo. Y vemos que hay un crecimiento del 100% entre el año 1997 y 2019. Un crecimiento del 100% en la capacidad de molienda, que está directamente vinculada al resultado que tuvo la concesión del sistema de navegación troncal y las mejores rentabilidades en la producción. ¿Qué es lo que queremos ver acá? Estos resultados tuvieron directamente un impacto en las exportaciones de agrícolas y derivados. Los crecimientos en las exportaciones tuvieron un salto del 100% en la primera etapa. Pido disculpas porque se ve que no resultó la animación de la presentación que había armado. Y un nuevo crecimiento mayor del 60% en la segunda etapa. Y lo que se logró es un impacto muy contundente en los niveles de exportación y en la competitividad, que se puede ver porque somos los primeros exportadores de aceite de soja a nivel global, los primeros exportadores de harina de soja a nivel global, los terceros exportadores de poroto de soja a nivel global, y también de aceite de girasol, trigo y maíz, mostrando resultados muy contundentes de esta inversión. Entonces, ¿por qué es importante de la concesión? ¿Qué es lo importante? Bueno, no solo significó costos más competitivos de transporte para llevar a los mercados productivos, sino que tuvo un impacto significativo en el costo de los insumos requeridos para la producción, permitiendo aumentar los niveles de productividad de los factores de la tierra, el trabajo, capital físico, también la productividad de las inversiones en infraestructura que facilitan el transporte de producción e insumos intermedios. Además, las inversiones que se realizan en infraestructura de las vías navegables y su continuidad en el tiempo, que es fundamental, son de importancia fundamental para el comercio exterior argentino y para el crecimiento productivo. Generan externalidades sobre la producción y el nivel de inversión agregado de la economía, contribuyendo al crecimiento en el largo plazo. ¿Cuáles son las virtudes del sistema de concesión tal cual estaba planteado? Algunas de las virtudes las mencionó Conejero de manera muy contundente y no puedo más que estar de acuerdo. La principal virtud, en realidad, del sistema, del contrato de concesión del sistema de navegación troncal, es que ha sobrevivido de las reiteradas crisis argentinas y no se ha interrumpido la calidad de la prestación. Es decir, que es un contrato que se ha cumplido, que en Argentina eso no es poco. ¿Y cuáles fueron las bases que posibilitaron esto? Bueno, por supuesto, voy a coincidir con lo que dijo Rafael. Por un lado, la sustentabilidad financiera del sistema. En el año 2002, el esquema estaba al principio pautado con una parte de subsidios del Estado Nacional y otra parte financiado con tarifas de peajes. En el año 2002, después de la crisis, lo que se hizo fue retirarse los subsidios del Estado y la carga financió en su totalidad las obras. Que las obras sean pagadas por la propia carga sin necesidad del financiamiento del Estado fue sin duda una de las bases del éxito. Como decía Rafael, la tarifa estaba asociada a los beneficios de las obras. Los beneficios que generaban las obras eran mayores a los costos del peaje que las embarcaciones podían pagar o debían pagar. Por el otro lado, que el cobro de peaje sea en forma directa por el concesionario y que no haya superestructuras asociadas, es otro de los factores que permitieron aislar en gran medida el sistema de concesión del riesgo argentino. Esto es lo que permitió que el sistema sobreviviera a las crisis argentinas. ¿Y cuáles son los desafíos del sistema de concesión de la vía de navegación troncal? Bueno, el diseño es de 1995, como ya dijo Rafael, tiene 25 años. La hidrovía está quedando chica. En la actualidad hay buques de mayor envergadura,
que están adaptados a un mercado mundial que necesita optimizar las cargas. Entonces, el 84% de las cargas se mueven en buques más grandes que el buque de diseño original de la vía de navegación troncal. Y además hay un 250% más de cargas para transportar, hay más carga disponible. Esto lo que genera son mayores costos logísticos asociados a demoras, a falsos fletes por la imposibilidad de completar las cargas, y a distintas ineficiencias del sistema. Y por otro lado, otro de los desafíos importantes es la imposibilidad de control por los stakeholders. Al tratarse de un esquema de monopolio, y esto también lo mencionó Rafael, necesariamente debe haber un control. Y la información que surja de ese control debe ser pública, debe estar disponible. La falta de acceso a la información es un problema. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Había una percepción de que el costo tarifario era elevado, pero no estaba disponible la información necesaria para corroborarlo. Y finalmente, lo que demuestra el estudio que va a presentar José Bernasconi a continuación, es que con una tarifa de peaje 8% menor a la tarifa que se está pagando ahora, se podrían haber hecho todas las obras que se proponen, con una profundización mucho mayor. Esto es consecuencia de las deficiencias de control. Y es un aspecto muy importante. Estos son los desafíos que, creo yo, motivaron la realización del estudio de factibilidad que a continuación va a presentar José Bernasconi. Entonces, ya cerrando, porque se me acaba el tiempo, ¿por qué es importante la nueva concesión de la hidrovía? Bueno, si bien el fin último es el desarrollo, no hay que perder el foco de que la base de este desarrollo es la posibilidad de que la hidrovía se constituya como medio de transporte. ¿Sí? Hablando mal y pronto, el peaje no tiene que subsidiar la producción. Es la base de que se pueda lograr un sistema logístico integrado. O sea, para lograr el desarrollo, la ampliación de la hidrovía es imprescindible, pero también su articulación con el sistema logístico regional, en el marco de políticas logísticas más modernas y también más sostenibles. Y sin dudas, el sistema logístico y el desarrollo no puede ser solamente una decisión relacionada con la hidrovía, tiene que ser una decisión relacionada con los ferrocarriles, con el sistema de transporte, con la articulación de un sistema logístico regional, considerando las necesidades de movilidad de la producción. El balance, yo considero que, para cerrar la presentación, es, en cualquier caso, extremadamente positivo. Se ha generado mucho conocimiento, yo creo que el desafío en este momento no es técnico, y eso también lo va a confirmar José con la presentación del estudio que va a hacer a continuación. El desafío es muy importante, se trata de volver a dar un salto de calidad. Lo que se define ahora, lo que se haga o lo que no se haga, va a dar forma a los próximos 15 años. El sistema de concesión de las vías de navegación troncal son la base necesaria para el desarrollo de un sistema logístico integrado y también para el desarrollo regional. Dejar la hidrovía como está hoy significa afectar el desarrollo futuro, como también lo significa afectar cuestiones estructurantes que fueron la base que permitieron que funcionara el sistema de concesión anterior. Les agradezco muchísimo, y bueno, José, seguimos con tu presentación. Muchísimas gracias, Carolina Beltramino, nuestra economista jefe de la filial Litoral con sede en Rosario del Lieralde Fundación Mediterránea. Y para finalizar con las exposiciones, el turno del señor José Bernasconi, presidente de la Comisión de Transporte e Infraestructura de la Bolsa de Comercio de Rosario, quien abordará el estudio de factibilidad y resultados, definiciones e iniciativas del gobierno y sus argumentaciones. Y nos preparamos para las preguntas. Adelante, señor. No se escucha, José, tiene que desmutearse. José, perdón. Ahí está. Ahora sí. Bueno, gracias. No, decía que los que me precedieron dejaron bastante en claro desde dónde se partió, cuál fue el punto de partida. Por supuesto que este tema, depende de cómo lo queramos tratar,
lo vamos a concentrar en el trabajo que se ha hecho y no en las miles de cosas y de lo que significan las hidrovías. Porque cuando hablamos de hidrovías, nos acordamos de que nace en el mar, frente a Montevideo, que termina en Cáceres. Y esto es un pedacito de una de las hidrovías que tiene como compañera otra. Ejemplos cualquiera. Uno, que nunca visitando acá en Brasil, ¿cómo se llama el puerto arriba de allá? Bueno, ya vendrá. Ese puerto se fundó, se creó, esta ciudad que ya tiene 100.000 habitantes, se creó por la hidrovía. Es decir, Brasil instaló una ciudad importantísima, y ya me sale el nombre, que permite el acceso de los materiales que necesitaba para la importación, para alimentarse a esa ciudad, porque era muy difícil venir desde el Planalto, desde la costa brasilera, tiene costos insoportables. Tiene el mismo problema. ¿Corumbá es? ¿Cómo? ¿Corumbá? Sí, ¿Corumbá? gracias. Sí, Corumbá, ¿quién dijo? ¿Quién se acordó? Bueno, muchas gracias, sí, Corumbá. Pero ver eso es darte cuenta, o es darnos cuenta del significado, como lo marcaba Carolina, de lo que es la hidrovía, de lo que significa. Y que no está disociado de otras cuestiones como la hidrovía es una parte de una palabra mal usada que hemos mandado a la academia, la crítica de que el transporte viene o debiera venir sin S. Y lo van a encontrar escrito por todos lados, Secretaría de Transportes, ¿verdad? La S del transporte. Y esto que no tiene aparentemente una significación mayor, sí la tiene conceptualmente. Transporte es uno solo. Transporte tiene como plural los distintos modos. Y este servicio o este sistema integrado que vos marcaste, Carolina, tiene totalmente que ver con el ahorro de los costos. No solo se ahorra en bajar los costos en el río, se ahorra en bajar los costos en el río, en tener excelentes capacidades, que las tenemos en algunas materias, como los granos, de transferencia de tierra a barco, etc. Pero este es el verdadero sistema, esto es todo lo que nos falta. Nombraste el NEA y no nos podemos detener más en estas cosas porque se nos van los minutos. Concretamente, me parece que fue excelente, insisto, la introducción. Vamos a compartir si me permiten. Bueno. Acá estamos sobre el puente Rosario Victoria, la ruta 174, pero para mostrar la foto. ¿Qué es lo que cómo se encaminó esto? Después de la introducción de todas las dificultades del cambio de gobierno, no había ninguna decisión política seria que nos invitara a ayudar, y el sector privado lo que hizo fue encontrar la manera de ayudar y lo hizo a través de un estudio financiado por el mismo sector. Y ese estudio ha sido estos días entregado al Ministerio de Transporte y a otros ministerios interesados en él para empezar a hacer el verdadero trabajo, que sería el pliego licitatorio con todas las condiciones de borde que tendrá que tener. Pero bueno, ¿quiénes financiaron esto? Acá abajo tienen los logos de los distintos grupos, para mostrar algunos, como la Unión Industrial Argentina, el Acero Argentino, la Bolsa de Comercio de Rosario, donde yo pertenezco, la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, la Cámara de Exportadores y Ciara. Esto es una muestra, si miramos esto en detalle, nos vamos a dar cuenta que parece que hubiera más gente interesada en la hidrovía, que ya no solo dependerá del agrobusiness. Evidentemente, acá está el acero, acá están los autos, acá están los contenedores, etcétera, etcétera, que son los que le van a dar vida a los próximos 30 años o 15 de la hidrovía. Acá vamos a tratar de mostrar los resultados de este estudio de factibilidad técnico-económica del próximo periodo de concesión del sistema de navegación troncal.
Es decir, nosotros nos referimos en este estudio, tuvimos que acotar y dibujar el escenario de los canales principales, que son los que permiten funcionar la hidrovía, y el calado necesario, los ingresos que pueden producir, los costos para producirlo, de los que vamos a hablar más en detalle ahora. Lo que se terminó en este tiempo fue, en 1 año y medio desde que empezamos los estudios, se finalizó el estudio de efectividad. Acuerdo Federal de la Hidrovía, es un planteo político del gobierno nacional y algunas observaciones. Quiero decir, después vamos a contar cómo se hizo el trabajo. El fin de la concesión actual del dragado y balizamiento es en abril del 21. Por supuesto que ya desde que empezamos sabíamos que no íbamos a poder llegar con unas indicaciones del pliego por los tiempos que nos quedaban. Eran muy apretados. Y así fue que se contrata una consultora que resultó ser esta Latino Consult, consultora de larga trayectoria en la Argentina, pero que en este caso hizo probablemente el mejor equipo posible para tratar un tema específico como era el desarrollo de la hidrovía y el nuevo pliego. Con profesionales del INA, de la Universidad Nacional del Litoral y otras, que en el 95 trabajaron junto con Conejero, seguramente, dando, bueno, creo, yo también estaba, no sé, soy mucho más joven, yo no sé, pero estaba también. No, estaba trabajando desde Santa Fe con el tema de la hidrovía. Este trabajo, primero se hizo un diagnóstico de situación que nos demostró lo siguiente, lo que suponíamos. No había información. No es que la información no se generaba, no hubo ente de control organizado. Lo mencionó Rafael Conejero y es la realidad. Hubo 2 o 3 consultoras que en forma integrada trataban de producir informes. Esos informes verificamos al final que se producían. Lo que también verificamos al final que no le iban a las manos de quienes tenían que ir para poder tomar decisiones, etcétera, etcétera. Esto es lo que pasó. Es decir, que este trabajo que estamos haciendo tiene por objeto nivelar las posibilidades de estar informados de los distintos oferentes. Claro, estamos en presencia de una obra de tal magnitud que los oferentes existentes en el mundo no superan los de la mano, los números de una mano mía. 5 oferentes sería una cifra espectacular. Es decir, y esa información que hemos relevado y que hemos actualizado nos ha permitido ver que, bueno, cuáles son los costos reales que hay que enfrentar, cómo lo manejamos con los modelos para los costos de apertura y los costos de mantenimiento, etcétera, etcétera. Se hicieron estudios de la demanda, proyecciones de tráfico, estudios de ingeniería y diseño para definir los distintos escenarios de profundidad combinados con distintas alternativas de cambio de geometría. Modelos económicos financieros, estudios ambientales, tema delicado, regulación legal y normativa. Tema delicado, pero tema asumido, porque teníamos que decidir cómo organizar este estudio, en que había 2 cuestiones centrales que no podíamos olvidar. Primero, la sustentabilidad económica y financiera del proyecto, y en segundo lugar, la sustentabilidad del modelo ambiental, que fue probada en un estudio bastante extenso de esta consultora. Objeto, como lo decía Carolina, bajar los costos logísticos de las exportaciones e importaciones. Porque parece que cuando hablamos de exportar nos olvidamos de importar, y la importación no es menor, es un tema importante. También hacia los costos de Argentina, porque en definitiva importamos aquello que no tenemos o aquello que es un insumo para el desarrollo de industrias, de otras industrias. Mejorar la seguridad de la navegación mediante la implementación de sistemas de información online, tipo sistemas de riesgo pero digitales, tiempo real en boyas inteligentes, datos climáticos de marea, cartas electrónicas, bueno, toda información que quien quiere manejar.
se puede manejar en definitiva la hidrovía, creemos que hay que hacerlo así, desde un tablero de control, que maneje prácticamente todo, e impida un hecho fundamental. La gente cree, o la mayor parte de la gente no cree que hay dos elementos fundamentales. Ensanchame el canal y dame 60 pies de profundidad. Bueno, muy optimista el hombre, ¿se puede ensanchar el canal? Sí. ¿Se puede hacer 60 pies? También. Técnicamente todo es posible. No es financiable. La carga no lo podrá pagar. Y acá hay otro secreto. Esta sustentabilidad económica y financiera implica que y para que él haya logrado sostener el sistema, que la carga permitió, hasta donde llegó, creció una barbaridad, también creció la tarifa. Y yo creo que no había ningún mecanismo de contención o lugar de discusiones como para frenar cualquier ambiciones excesivas de los dragadores. Adecuación le damos importancia total a la creación de un órgano de control, muy integrado por sector público nacional, provincial, usuarios privados y otros sectores. Acá puede ser, en realidad el órgano de control debe ser un órgano específico, muy profesional, y es una especie de árbitro para decidir qué penas corresponden a que no funcionen con el sistema. Adecuación de la legislación vigente, nos referimos a aduanas, SENASA, para adecuar la vía navegable al 4.0. Mantener condiciones actuales tarifarias y de cobro. En materia de números, los números nunca son la exactitud que los ingenieros nosotros creemos que podemos lograr determinadas exactitudes muy finitas. Acá los números son números que muestran una realidad conceptual y del contexto en que planteamos los escenarios de trabajo. Esta realidad dice que debemos seguir la evolución de las tarifas, porque también, repitiendo algo que decía Carolina, es importantísimo el concepto de que cuál es el límite del peaje que puede ser aceptado para que la carga pague lo que cuesta realmente hacer el trabajo de un escenario X. Obviamente que ese límite es la cantidad de ahorro que pueda producirse a esa carga por el sistema que montemos. Y ese ahorro está marcado por el calado, sí, por supuesto, por las mejores en las curvas, sin ningún lugar a duda, por temas que se relacionan con la ingeniería, por ensanche de canales, por lugares de sobrepaso, etc. En definitiva, por todo aquello que nos permita evitar costos externos o costos de circulación producto de indefiniciones. Hacer de la hidrovía un mecanismo previsible. Es decir, que quien entrando por Punta India tenga que ir a Tatingúes para poner un viaje hipotético, sepa perfectamente cuáles van a ser las condiciones del río desde el momento que entró hasta el momento que volvió y terminó su viaje. Esto es un tema realmente significativo. También Carolina Marco, que descubrimos en el trabajo, no descubrimos en el trabajo, pero los especialistas de harina, los especialistas de modelo, nos muestran una cosa clarísima. El río, naturalmente, permite determinadas condiciones por su forma, etc. Santa Fe a confluencia, es decir, Santa Fe al norte, que se incorporó en forma tardía a la concesión, no tiene las condiciones físicas normales. Entonces no se puede transportar carga. No, yo no dije eso, digo, no se puede transportar buques fluviomarítimos, no podrán ir las cargas en ese tipo de buques, sí podrán ir en trenes de la casa, que es como debe funcionar. Y debe exigir una fuerza terrible de relevamientos permanentes para mantener el río se mueve diariamente de un canal a otro y hay que cambiar el balizamiento y todo para que esto funcione. Y en su sistema Santa Fe Océano, que ya estamos hablando del río Paraná y el río La Plata, que si bien no son por supuesto iguales, acá hay un tema que en el estudio tratamos de eliminar. Cuando hablamos de un futuro de 42 pies en Timbúes, supongamos,
y desde el Océano Timbúes. Hablamos, hoy que se produce, uno de los elementos más importantes en las demoras, de las que hablé varias veces, es casualmente tener que esperar que las mareas que inciden sí en gran parte del Río de la Plata nos den la carga de agua necesaria para poder navegar cargados. Si este hecho va a desaparecer, porque acá rompemos el escalón y decimos, no, se navega igual, desde Punta Indio hasta Timbúes, con la misma profundidad y aparentemente con 2 pies más de garantía bajo quilla. Acá tenemos el tramo Santa Fe Confluencia. Acá, cómo entró este tramo a funcionar, se incorpora con un subsidio, porque los 3 primeros años de su control se hizo por un pago del Estado. Se interrumpe el subsidio en el 2013, que era lo que decía el convenio. Al tercer año se cortaría el subsidio y seguiríamos la concesión, pero habría que decidir quién la paga. Acá no se consiguieron demasiado, es una concesión argentina, porque de acá hasta Confluencia no tenemos otro país en el medio, estamos solo nosotros para decidir qué hacemos. Esto quedó pendiente, pero no es imposible, y si pensamos, puede ser también como estrategia, la posibilidad de que los grandes dragadores tienen su gran tarea en todo lo que es Santa Fe del Sur. Y los dragadores normales o argentinos podrían hacer tareas de control y mantenimiento de este sector en una licitación paralela o secundaria. Determinación de niveles de diferencia, la profundidad de diseño acá es de 12 pies, 10 pies más 2 de revancha para las barcazas, con boyes de diseño de 16 hasta 42 barcazas. Por eso decía, si no tenemos barcos, pero estas barcazas pueden llevar bastante, muchísima carga. Determinación de pasos críticos, etc. Evaluación del sistema de operación de la vía navegable y las necesidades de servicio para su atención. ¿Qué encontramos en esta situación del subsistema Santa Fe Confluencia? El puente General Belgrano, que es el que vincula Resistencia con Corrientes, tuvo un choque. Alguna vez un tren de barcazas se llevó por delante las defensas del puente. Esto produjo, no tiró el puente ni mucho menos, pero sí trae, y no se arreglaron. Y ¿quién debe arreglar esto? No es la concesión de la hidrovía, la debe arreglar Vialidad, que es la que era titular del tema. Bueno, eso está en difusión porque eso obliga hoy a que aquellos trenes que dijimos recién de 24 a 42 barcazas deban ser descompuestos, es decir, separados y pasándolos por pedazos para volverlos a armar. Esto es un costo adicional realmente impactante. Bueno, las cartas electrónicas, hablamos del sistema de riesgo para medir y asegurar previsibilidad a la navegación. Y por supuesto que ya esperamos buques de otros tipos que ahora vamos a ver. Que la empresa, bueno, acá lo que digo, empresa concesionaria para Santa Fe, Confluencia. Dicho por la consultora Latino Consults, vino asociada con una consultora de Rotterdam, que se llama Rotterdam Consultants. Esta consultora sugería como que sería una relación inteligente abrir mercado a empresas más chicas que las grandes que van a venir a presentarse. ¿Por qué? Porque se cree que si uno está trabajando en el canal Martín García o en el canal Mitre o donde estuviera, en Puerto, cuidando que el río mantenga sus condiciones, y uno va a ir a dragar, ¿con qué draga vamos a ir a dragar? Para salvar un problema en una emergencia en la zona Confluencia. Lo bueno sería que dragas locales podrían, locales digo, paraguayas, argentinas, puedan servir para complementar su sistema del Chaco, del océano. Estos son los buques con que Rafael tuvo que trabajar
allá por aquella época, acá 225 un Panamax por 32 de manga, o 225 por, pero ya es un Panamax, el mismo Panamax. En el 2021, el post-Panamax, ya tenemos 245 de eslora y 38 de manga, y los más largos, los más que pueden llegar a entrar en el sistema, estarían entre 166 por 51 de manga. Es decir, esto permitiría mayor carga. Esto se adapta al tema que vamos a trabajar en canales, el ensanche de canales y el lugar y radar de espera. ¿Para qué? Para facilitar, para que no haya inconveniente con la navegación. Cambios de traza Paraná inferior. Puede haber cambios de traza, corte de islas, etcétera, con el objeto de permitir una mayor fluidez y autodragado de algunos tramos del río. Acá se ven, no sé si lo llegan a apreciar, unas zonas de áreas de estacionamiento en el Paraná inferior que permitirían la libre circulación sin demoras de barcos que estén atravesando la zona. Acuérdense que tenemos barcos subiendo y barcos bajando. El tráfico es un tema importantísimo. Ampliación de nuevas zonas de cruce. Aumento de zonas cerradas, que es lo que se ve acá, y zonas de maniobras. Y homogeneización de profundidades, que es lo que cité, que no va a haber un escalón entre el Río de la Plata y el Río Paraná, sino que se va a buscar que funcionen en conjunto para no producir demoras. Los subsistemas de Santa Fe Océano. Bueno, hay 3 sectores nuevos que se agregan a la concesión, que sería el tramo de Guazú, Bravo, Guazú, Talavera. Estos son 3 canales existentes que con poco mantenimiento, porque son casi autodragables, podrían alivianar el tráfico y dar una segunda alternativa para la desembocadura del Paraná. El Mitre por un lado y esta otra, o estas otras por otro. Y además hay que ver que también aparece el Martín García, que a diferencia de los canales no es nacional. Ahí se explota a través de un convenio entre Uruguay y Argentina. Yo quería detenerme en esto y les digo, quiero cumplir con los tiempos que me dieron y abrir la etapa de preguntas si interesan. ¿Cómo medir esto? Acá hemos medido algunas de las cifras que impresionan. El CAPEX, que es la inversión necesaria para apertura y llevar a los escenarios que nos hemos planteado, es decir, los 40 pies más 2 de revancha bajo guía. O el OPEX, que es la operación, que se refiere al mantenimiento, porque esto que calamos, esto que dragamos, de alguna manera vuelve a sedimentarse y provoca la necesidad de mantenimiento permanente. 3.800 millones de dólares, estimamos el costo, habiendo hecho los modelos hidráulicos que corresponden para determinar el costo de apertura, que son 800 millones, y el resto, 3.000, es el costo de mantenimiento de estos canales. Fíjense, y acá vienen las cosas que empezaron a sorprender. Más que sorprendernos, a decir que estábamos cerca de la verdad. La tarifa de peaje propuesta es $2.82 por tonelada de registro neto. Esto significa un 8% menor que la actual, que es 3.06. Es decir, que aquellos que decían, che, me parece que la tarifa está un poco alta, y no estaban tan disparatados, debe estar un poco alta. No había nadie que le dijera si estaba alta o no. Que lo tendríamos que saber, por supuesto, a través del órgano de control, que permanentemente va a estar siguiendo todos los detalles de la operación. Esto provoca este tipo de ahorros en la que te cargan los buques. Fíjense, graneles agrícolas, hasta un 20%. El Pance un Panamá, y después va graduándose hasta un Handy, que es el más chico de los barcos. Para tanque, 16% y sigue bajando. Para a granel, el 20%. En definitiva, estos son ahorros directos a la carga.
Y estos ahorros directos también Carolina dijo, y repito, que el ahorro, ¿cómo se calcula un peaje? No me refiero solo para una hidrovía, para una ruta, para un camino, para un ferrocarril, para una obra que queremos evaluar. El peaje es aquel que pueda pagar el ahorro que produce la obra, eso lo podemos transformar en peaje que la financie y ayude a terminarla y hacerla. Es tan sencillo como esto. Lo que pasa es que no lo aplicamos en Argentina. El objetivo del estudio del impacto ambiental realizado fue identificar los impactos ambientales. No sé si se recuerdan que dijimos que había dos, en los términos de referencia del estudio, hay dos bases intocables. Sustentabilidad económica y financiera y sustentabilidad ambiental. Lo del medio ambiente es un tema dedicado, es un tema que hemos probado a través del estudio, que es magnífico, extraordinario. Esta parte del estudio nos dice que no hay riesgos hasta acá, en los 35 años que transcurrieron y en lo que estamos previendo para adelante. Porque si los hubiera, tendríamos que calificar esos impactos ambientales y tratar de mitigarlos con los distintos sistemas que hay para. Discúlpenme la aceleración. Bueno, acá estamos hablando de Sistema de Santa Fe Océano. Beneficios directos para la navegación, las exportaciones, agrego, las importaciones, la dinamización económica de la nación. Seguridad para la navegación, nuevas tecnologías, es lo que hablamos 2 o 3 veces, que permitan asegurar al navegante que el río va a tener 2 días adelante en su llegada a Punta Indio. Impactos negativos, no se han identificado impactos incrementales en el tema ambiental. Órgano de control, posicionamiento efectivo, ente público no estatal. Y acá ya tenemos algunas situaciones con la creación de organismos paralelos, que las sociedades el sector privado teóricamente está a punto de ser invitado para que podamos trabajar con grupos de trabajo y definir algunas pautas de lo que se va a hacer, entre otras la del ente de control. El ente de control debe tener, pensamos, representación nacional y provincial. Esto no es costoso. El equipo es el profesional, y ese equipo profesional es lo único que va a permitir hacer un control de todo el movimiento y de las cambios que pueda haber que hacer. Participación de representantes, usuarios privados y actores involucrados en el largo plazo. Es decir, bueno, el que va a transportar tendrá que tener información y no ocultamiento de ella. Representantes de otros actores del sistema y debe ser fundamentalmente autónomo. Autónomo. ¿Y qué importancia tiene la autonomía? En primer lugar, a nadie se le ocurriría que un sistema como este, que va a ser licitado en buena ley, y se hace una licitación y aparece un operador que se convierte en ¿qué? En monopólico, obviamente. Se le ha dado el río para que durante 15 años haga lo que dijo o lo que prometió en su presentación, en su oferta. Bueno, si esto es así, lo que tenemos que tener es autonomía, porque no podemos depender de la fuerza política superior para discutir temas que son los de un árbitro. ¿Y un árbitro qué es lo que hace? Media, entre una situación, pasó esto, busca la solución y decide y toma decisiones. Sacarán una tarjeta amarilla. Mire que la segunda es roja. Es una cosa por el estilo, lo llevo a términos futboleros, que dentro de un rato fue de Argentina. Propuesta del estudio de un ente público. El estudio propone un ente público regulador no estatal, cosa que tenemos ya en Argentina 2 o 3 modelos que más o menos anduvieron, fundamentalmente en puertos. Y acá vienen los temas más políticos. El Estado ha decidido crear un Consejo Federal de Hidrovía como un espacio para la coordinación política y estratégica. Hay que discutirlo, hay que hablar y esperamos poder estar cerca y escuchar, que seamos escuchados para discutir en las distintas mesas los pros y los contras de cada cosa. Nosotros tenemos la ventaja, yo tengo la ventaja,
la ventaja que tenemos es que acá este tipo de estudio, este tipo de trabajo, pues claro que eran 3.000 páginas y más 100 planos en A1, de enorme tamaño, mostrando todo el proyecto, lo que se hizo. Cuando digo la importancia de este trabajo, nos lleva a que cualquier discusión, estamos en condiciones de sentarnos en una mesa y armar los números necesarios para mostrar por qué esto sí, por qué esto no. Es decir, en la medida que podamos entrar en ese tipo de negociaciones, la cuestión podría funcionar. Los objetivos de la sociedad del Estado se nos ocurren como una administración integral del Sistema Nacional Paraná-Paraguay, realizar conocido por terceros las obras y proyectos necesarios para el desarrollo de la hidrovía en toda la extensión, pero esto es lo que nos propusimos también nosotros. Intervenir en el llamado para una concesión ante el ante el vencimiento del actual, discúlpenme, ante el vencimiento del que vence el 21 de abril del año que viene. Ya hemos evaluado esto, se puede hacer, y se puede, creo, discutir y plantear temas en donde, bueno, hay evidentemente opiniones diversas. Yo creo que en las primeras charlas se dijo, acá necesitamos que todo lo que se cobre por viaje funcione como funcionó el anterior, sin necesidad de grande dilema de cómo se hace. El cargador lleva el barco, tiene una tarifa, pasa una factura, y esa factura la paga, y se terminó, está pagado el viaje. No hay nada más que hacer. Creemos que crear un ente que tenga por finalidad absorber parte de lo que se logra por ahorros de costo, como hemos hablado, creo que lo que estaríamos haciendo es poner en riesgo que esos ahorros de costo se pongan de manifiesto. Y por el contrario, tal vez provoquen nuevas situaciones de mayores costos. Bueno, acá el peaje debe ser cobrado directamente por el concesionario, que es lo que decimos acá. Creo que, en definitiva, esto más va con un concepto. El concepto sería, ¿por qué buscar algo nuevo en las cosas aquellas que han funcionado? Respetemos lo que supimos hacer y lo que nos falta, tratemos de corregir, agregamos. Discúlpenme si me pasé, voy a trasladar en esto y hay muchas cosas como para poder conversar. Agradezco el oído de ustedes y Miriam, a disposición. Muchísimas gracias a los expositores y ahora sí cedemos la palabra al presidente del IERAL, magíster Marcelo Capello, y se prepara el licenciado Gerardo Alonso Schwartz, economista jefe de la filial NEA, con sede en Posadas. Adelante, Marcelo Capello. Buenas tardes, gracias a todos los participantes, muy buenas exposiciones. Gracias Rafael Conejero, economista del IERAL de la década del 80, como se mencionó, que desde la Mediterránea a Córdoba se encargó de liderar una de las reformas estructurales más importantes de la década del 90. La pregunta es para Carolina o para José, quien quiera tomarla, si ven perspectivas potencial importantes de cargas para provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, para cargas no tradicionales en el sentido sur-norte, para exportar desde aquí, por ejemplo, a Paraguay, a Bolivia, a algunas zonas de Brasil. Sabemos que algo de eso ya existe, pero si le ven un potencial importante hacia el futuro. Claro. Te dejo a vos. Bueno, bárbaro. Justamente hablando ayer con José, hablábamos del trabajo que está haciendo el CIH, que es la Comisión de la Hidrovía, que abarca todos estos temas también internacionales, porque entiendo que te referís a las cargas de exportación que salen de Argentina para dirigirse a Brasil, a Bolivia y a Paraguay. Y este es un tema interesante, porque de hecho nosotros lo habíamos abordado en un estudio, y lo que se veía era que si bien
había infraestructura portuaria desarrollada, sobre todo en esta zona, que es de donde sería el origen de la carga, no había servicios desarrollados, y lo que encontrábamos ahí era un problema que consistía fundamentalmente en dos cuestiones: desafíos de mercado, que era difícil reunir el volumen de carga necesario para lograr que se logren costos competitivos de transporte hacia el norte de la hidrovía, lo cual fomentaría mayor uso de la hidrovía para ese trayecto. Y por el otro lado, cuestiones relacionadas al marco normativo, ¿no? Al marco legal, que por ahí encarecían la carga. En ese momento también había habido un problema por la resolución 1108, que había traído algunas dificultades en la operatoria de la hidrovía. Pero esos eran dos aspectos puntuales y que todavía siguen vigentes, y que yo creo que con sistemas de información como lo que está planteando ahora el CIH, que permiten conocer cuál es el movimiento de las cargas, en qué puertos se cargan, quizás es una potencialidad para que pueda reunirse mayor volumen de carga y que se generen estos servicios. Porque otro de los aspectos que había surgido de este trabajo que habíamos hecho con IERAL era que en realidad no necesariamente los servicios fluviales reflejaban el costo de la carga. Por supuesto que ante mayor volumen de carga había un ahorro muy significativo, pero donde había mayor competencia, donde había mayor disponibilidad de servicios para contratar, los costos eran significativamente más bajos, y sobre todo cuando se trataba de cargas regulares. No sé si responde a tu pregunta. Hacia el futuro yo creo que la organización de un sistema de información puede aportar en este sentido. Creo que también se está hablando de mejorar la infraestructura hacia el norte de la hidrovía, que también va a tener un impacto significativo en los costos de flete fluvial, y puede también contribuir en ese sentido. Perfecto, muy bien, muchas gracias Carolina. Ahora sí, Gerardo Alonso Schwartz. Bueno, muchas gracias a los disertantes, la verdad que es muy interesante. Disculpas por no tener prendida la cámara, pero tengo un problemita con mi cámara. Más allá de eso, una consulta desde Misiones, que es donde tenemos la regional NEA de Fundación Mediterránea y de IERAL. La pregunta es para todos los disertantes: ¿qué información tienen sobre posibles desarrollos de extensión de la hidrovía en el Alto Paraná? O sea, más allá de Confluencia, abarcando las provincias de Corrientes y Misiones, que hoy es muy usado principalmente por Paraguay para sacar granos y oleaginosas, pero no tanto por las provincias argentinas. ¿Qué información tienen, o si tienen alguna información acerca de esos posibles desarrollos? Gracias. Y si me permitís, Carolina, contesto acá a la pregunta del amigo. Yo creo que lo que tenemos en la hidrovía es una mina de oro sin explotar. La hidrovía sola, lo que pasó en materia, los 30 años son el mejor ejemplo, que no creo que Conejero lo haya soñado igual. Ahora lo está comentando acá, pero que iba a salir la cosa como salió. Que haya crecido, perdón, yo, Rosario, estoy en el centro de una región que tiene en 70 kilómetros una capacidad de crashing de 210.000 toneladas día. Entonces, cuando usted le cuenta a alguien en el mundo que esto ocurre acá, nos miran y dicen: che, están más locos de lo que yo creía, mienten, no sé de dónde sacaron estos números. Los números son los de la realidad, los números son lo que hemos... Y yo creo que lo que viene, un poco contestando la pregunta específica, pero no yo creo, nos parece, y hay señales que dicen que la carga va a seguir aumentando, y ya no solo dependiendo del agrobusiness, también va a depender de los mejores de los costos logísticos, que Carolina también relacionó perfectamente. Cuando dijo: es importante bajar el costo en el río, no les quepa la menor duda, pero también es importante que el ferrocarril funcione y aporte al río grandes costos menores. Esa cadena armada de esta manera es la que realmente tenemos que saber buscar y encontrar. Me parece que las perspectivas son enormes. Perdón, y usted está hablando de Misiones. Claro, importante. Ahí los muchachos estos del norte, amigos, ¿no?, con muy buena música, nos han prometido, nos hicieron 120 metros de cota para nuestra querida Itaipú. Yo creo que Brasil
ya lo está pensando, yo no sé si pudiendo o queriendo realmente, convertir Itaipú algún día con esclusas, lo que permitiría navegación, que es de lo que se olvidó. Cuando se hizo Itaipú no pensamos nada más que en hidroelectricidad y no en el tema de la navegación. Si esto ocurre, quiero decir que el Paraná Tieté nos lleva a Porto Feliz. ¿Dónde queda? A 110 kilómetros de Sao Paulo. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos números hechos por el doctor Pontón, un economista que estuvo en la bolsa muchísimo tiempo, que nos permiten ver los ahorros que se podían producir trabajando con distintas cadenas, algunas por el Amazonas, otras por el Paraná Tieté, y mostrando que esos ahorros permitirían esta solución. En definitiva, pongo a consideración que dentro de los temas grandes de la logística, Itaipú es uno, porque Itaipú va a definir una gran facilidad para el movimiento de cargas. Perfecto. Yo quisiera agregar un punto, perdón, que son, para mí hay que ponerle foco para incrementar las cargas de cabotaje de esa zona que mencionaba el señor, de Misiones, Corrientes. Por un lado, justamente el tema del cabotaje. Tenemos un esquema que es relativamente caro respecto a otros armadores de la región. Y no es porque ellos hagan las cosas mal, ellos las hacen bien. Tenemos que ver qué imitamos, qué hacemos mal, que hoy no tenemos una flota argentina porque tenemos costos altísimos. Y el segundo punto es la masa crítica y la regularidad. Digamos, si queremos este tipo de transporte fluvial requiere cargas continuas y con masa crítica para que alguien invierta en un convoy. Con lo cual, bueno, creo que esos son dos temas en donde hay que trabajar. Gracias. Bueno, gracias a usted, Luis. Muchísimas gracias, y ahora sí, dado lo avanzado de la hora, leemos esta pregunta de parte de Gabriela para el señor Rafael Conejero, y se prepara Carolina Beltramino para hacer el cierre de la reunión. Dice Gabriela para Rafael: ¿se van a hacer obras antes de la nueva concesión? ¿No hay que esperar para hacerlas y que las haga el nuevo concesionario? Si habría 5 oferentes, el que está hoy, ¿tiene hándicap internacional? ¿Hay sospechas sobre él? Sí, tiene hándicap internacional. El grupo que hoy opera se llama Hidrovía, eso confunde bastante, Hidrovía Sociedad Anónima, y está conformada por dos polos, o dos grupos empresarios, uno Jan de Null, belga, y el otro EMEPA, de Argentina. Sí, estos están entrenados, que este trabajo, ellos piensan que, bueno, lo que hicimos fue nivelar posibilidades para otros grupos, tan o más importantes que ellos mismos. Es decir, que esto es importante, que haya competencia en el momento de licitar, seguro. Yo creo que se puede lograr. Lo que no sabemos, hay que tomar una serie de decisiones políticas, porque quienes están afectados por problemas jurídicos o algo por el estilo, bueno, el gobierno tendrá que tomar, o los que llevemos adelante esto, tendremos que tomar algunas decisiones. Gracias. Rafael Conejero. Sí, la verdad que prefiero abstenerme de comentar sobre situaciones actuales de las cuales no estoy en el detalle. Lo que sí coincido totalmente es que es importante conseguir los oferentes de los mejores niveles internacionales. En aquel momento, personalmente, recorrí gran parte del mundo, digo, Japón, China, Europa, Estados Unidos, diversos países de Asia, obviamente otros de América Latina, pero buscando e invitando a las mejores dragadoras del mundo y poniéndonos a disposición de toda la información que tenían para que puedan venir, y realmente conseguimos buenos oferentes, y creo que también se seleccionó un buen oferente que funcionó 25 años. Después, ojalá se pueda hacer una experiencia convocando a las mejores empresas para hacer una licitación lo más importante en términos de oferentes posibles. Muchísimas gracias, y ahora sí, Carolina Beltramino para hacer el cierre de esta reunión. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Bueno, primero agradecer a Luis, a Rafael y a José la participación en este Zoom.
Consideramos desde IERAL que es un tema muy importante para el desarrollo argentino, que no debería estar acotado únicamente a los usuarios de la hidrovía, y queremos resaltar la importancia de poner este tema en agenda. Lamento que hayan quedado preguntas sin responder, y bueno, entiendo que es por un tema de timing, de tiempo, pero bueno, nos ponemos a disposición para responderlas, nos pueden escribir y contactar, y agradezco a todos la participación y el interés. Saludos. Muchísimas gracias. Reiteramos, como dijo Carolina, las personas que por favor se identifiquen con un celular, nos dejen el mensaje, que van a ser respondidas las preguntas que faltaron por el tema del tiempo. Y como en cada reunión, hacemos el aplauso virtual para los expositores. Muchas gracias. Y al finalizar cada reunión, invitamos a todos ustedes para el miércoles 21 de octubre a las 14:30 horas. Trataremos el tema la economía durante y después de la pandemia, a cargo del doctor Ricardo Arriazu. Y para agendar con tiempo, el miércoles 28 de octubre, contaremos con la presencia virtual de nuestros economistas, a solicitud de los señores socios de todo el país. Juan Manuel Garzón, sobre los dólares del campo que están por venir, y Gustavo Reyes, acerca de las perspectivas macro de Argentina. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.